Padre, gracias por la oportunidad de venir delante de tu palabra. Gracias por esta oportunidad del día de hoy de poder recordar las cosas que tú haces, Señor, de poder volver a meditar en tu gracia y también meditar en la bendición de la ley que tú nos has entregado. Que todo lo que hemos escuchado a través de tus siervos, Señor, el día de hoy pueda hacerse carne en nuestra vida, Señor, pueda hacerse algo real y tangible para nuestros hijos, para las personas que están alrededor. Y que en este tiempo tú nos hables a través de tu Espíritu con tu palabra, y que también, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Padre, ponemos esto en tus manos. Amén. Ok, dentro del programa, ¿no? Lenin habló de la gracia, Benjamín habló de la ley, y a mí me tocó algo que pues me queda, y es la incapacidad, ¿no? Porque sí o no, después de escuchar lo que Lenin compartía de la gracia y decir, híjole, no hago, no puedo, ¿no? Y luego escuchar acerca de la ley y cómo, pues, no sé si te pasó, ¿no? Te identificas con Moisés y rompiendo la ley, y luego Dios no te rechaza, sino que te abraza, se revela, y todo esto solo hay una cosa que puede venir a nuestra mente, y es: somos incapaces. O déjame decirlo así: soy completa y totalmente incapaz para la tarea que Dios ha puesto delante de mí en mis hijos. Soy completamente incapaz. Pasa el tiempo y no es que soy más incapaz, nomás me doy más claramente cuenta de qué tan incapaz era desde el principio. Y permíteme decirlo así: aunque esto es resultado del pecado en nuestra vida, no es una falla de Dios en su diseño. O sea, no es que nuestra incapacidad es que, híjole, pues Dios pudo haberlo hecho mejor, pero pues ahí le quedó una manchita y por eso somos incapaces. No es una falla en el diseño, porque esta incapacidad lo que hace es revelar que le necesitamos, que lo necesitamos diaria, continua y desesperadamente. Mucho más en la tarea de educar a nuestros hijos, de criar a nuestros hijos. Es una tarea en la que nuestra incapacidad lo que debe hacer es detonar en nosotros el recordar que no podemos sin Él. En Juan capítulo 15, en el versículo 5, es un versículo famosísimo, y dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. No dice: separados de mí les va a costar. No, separados de mí, pues, híjole, es el camino difícil. No dice: separados de mí van a poder, pero muy poquito. Van a cosechar mucho esfuerzo, pero el fruto va a ser pues miserable y seco. No dice eso. Dice: separados de mí, nada podemos hacer. Y está hablando en el sentido de llevar fruto, ¿no? Porque estamos de acuerdo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin el Señor. Muchos de nosotros vivimos y estudiamos y tuvimos logros sin el Señor antes de conocerle. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer, pero está hablando del fruto, el fruto que anhelamos en nuestra familia, el fruto que anhelamos en nuestros hijos, el fruto que anhelamos en nuestro matrimonio, el fruto que anhelamos en nuestra vida. Este fruto que puede glorificarle es imposible, no difícil, sino imposible, separados de Cristo. El que está en Él lleva mucho fruto, pero separados de Él nada podemos hacer. Por eso es tan necesaria la gracia de la que hablaba Lenin. La gracia hace que todo dependa de Él, porque la gracia es precisamente este regalo no merecido. Nadie puede decir: Señor, he sido buen padre, merezco que bendigas a mis hijos. ¿No estás bendiciéndole, Señor? ¿Qué pasa? Yo ya cumplí mi tarea, te toca hacer lo tuyo. Porque si fuera así, no sería gracia, sería
mérito, recompensa. Pablo en Romanos 11, versículo 6, dice una especie de trabalenguas, ¿no? Que Romanos 11, versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, como dice una cosa, te dice la otra para que lo entendamos con claridad. No puedes mezclar las dos cosas. O es gracia, que implica que todo es recibido inmerecidamente de parte del Señor, o es por obras, por lo cual entonces lo que recibimos es una recompensa, un salario, una deuda que Dios tiene conmigo por haberle obedecido. Entonces no podemos mezclar las dos cosas, debe ser gracia. Y sabes que no es que Dios quiere que sea por gracia, es que no hay otra manera, porque somos incapaces. En Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Gálatas 2:21, que muchos se lo saben de memoria, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En la crianza de mis hijos, y créame que el día de hoy, más que muchas otras veces, no siempre pasa eso, pero el día de hoy más que muchas otras veces, no me paro aquí como para enseñar algo, sino para compartir lo que creo que Dios también quiere enseñarme a mí. Y entender esto, que en la crianza de mis hijos las cosas van a suceder por gracia. Porque como decía Benjamín, como decía Lenin, si la ley, si las normas, si el sistema, si mi disciplina, si mi capacidad fuese suficiente para que mis hijos encaminaran su vida en el Señor, en el camino de la piedad, si eso fuese suficiente, por demás murió Cristo. En vez de morir Cristo, pues debía habernos mandado un manual de cómo hacer las cosas. ¿Te has dado cuenta que la Biblia, aunque a veces se dice, no, la Biblia es el manual de instrucciones del fabricante, pero es un manual muy mal hecho si fuese manual? Porque pues, no encuentras, o sea, cuando tú compras un aparato y tienes un manual, te dice claramente botones, este es para encender, este es para apagar, este adelanta, este retrasa, este es fallas. Pero tú vienes a la Biblia y no hay nada de eso. No está, son historias. ¿Por qué? Porque Dios no te da un manual, sino te da Emmanuel, Dios con nosotros. Y la palabra no es un lugar donde yo vengo a resolver mis conflictos, sino una manera en la que yo puedo conocer la voluntad de Dios, un instrumento por el cual Dios obra por medio de su Espíritu el cambio en mí, teniendo comunión con Él. Y todo eso es por gracia. Dice Paul Tripp en este libro sobre la crianza que cuando empezamos a creer que nosotros podemos transformar a nuestros hijos, utilizamos normalmente 3 herramientas que no sirven de mucho, pero pues son las que tenemos a mano y las que más usamos. La primera es el miedo. No levanten la mano, como decía Benjamín, yo levanto por todos. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido a través del miedo producir un cambio en nuestros hijos? ¿Estás? Ok, no me busques porque me vas a encontrar. Si tengo que ir, no sabes lo que va a suceder. Ya está la vara. Tú decides, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que? O sea, y provocamos, tratamos de con el miedo provocar un cambio en nuestros hijos. Y aceptémoslo. Funciona. Por un breve tiempo, a veces funciona. Cuando están chiquitos. Cuando tienes los hijos pues ya grandes y algunos más grandes que tú mismo, ¿no? Porque su fuerza va en aumento, mientras que nuestra fuerza va decreciendo. Hay un punto en que se va a voltear y
ya no van a tener miedo ni temor de nada que podamos hacerles. Y su corazón, como caballo desbocado, va a tomar el rumbo que siempre había querido, pero que por miedo no había podido abrazar. Es una herramienta carnal. Nos sirve, nos resuelve el asunto, ese momento, pero no va más allá. Otra herramienta que solemos usar es la recompensa, no en el sentido piadoso que Dios tiene de darnos promesas al cielo, promesas en la tierra, bendiciones, porque si enderezamos nuestro caminar vendremos a la comunión con Él. No en ese sentido piadoso, sino termina tu tarea y entonces te voy a dar esto. Y entonces tratamos de comprar su conducta. Si no peleas con tu hermana esta semana, entonces yo te voy a comprar este juguete que tanto quieres. Y bueno, pues esa semana no pelea con la hermana y tú y yo pensamos, oh, qué maravilla de padre que soy, no puede ser. Hasta voy a escribir un libro que se llame Correcciones al libro de Paul Tripp, ¿no? Pero cuando pasa la semana y ya tiene el juguete en la mano, está pegándole con el juguete a su hermana. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio en su corazón, solo compré algo un tiempo. De hecho, la única razón por la que se portó bien es porque quiere obtener lo que yo le dije. Y va aprendiendo eso. Y en algún momento la exigencia de recompensa será tan alta que no voy a poder hacerlo. Y entonces se acabó mi método. ¿Funciona? Otra vez, funciona un rato, un tiempo, pero no es un cambio real. Y la tercera herramienta, miedo, recompensa. La tercera herramienta, Paul Tripp dice, utilizamos la vergüenza como una herramienta para producir ese cambio. Y sí, los avergonzados, mira, le voy a decir a ese señor que te lleve este niño berrinchudo. Señor, no se lo quiere llevar. Y luego siempre hay gente con medida que dice, sí, yo me lo llevo, señora, démelo. O sea, está mezclado el miedo, la vergüenza. Y él, o sea, ya se calla, se ahoga sus lágrimas. Tiene miedo, tiene vergüenza, pero su corazón está en el mismo lugar, sino que peor. Estas tres maneras en las que yo levanto la mano por todo aquel que quiera sumarse conmigo, no voy a meterlos a todos, a lo mejor alguien no lo hace, pero creo que es una herramienta que somos tentados a hacer. Son carnales y no van a dar fruto. Esas son nuestras capacidades. Y nuestras capacidades están separadas de la vid, entonces separados de Él nada podemos hacer. Fíjate en 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 9. Pablo acaba de escribir una carta que él llama una carta severa a los corintios. Una carta en la que les habló durísimo. Y los corintios pues se dolieron, pero se arrepintieron. Y entonces, en respuesta a ese arrepentimiento, Pablo escribe la segunda carta a los corintios. Y en esta carta, en ese momento, hace referencia al dolor que les produjo con la carta severa. Fíjate lo que dice, capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, qué bueno. Al principio, un poco antes dice, cuando les escribí la carta dudé si fue bueno mandarla o no, porque fue muy dura. Y cuando me enteré lo que pasó, dije, qué bueno que la mandé. Porque dice, me gozo porque fueron contristados, entristecidos. Verso 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y ahí hace una gran diferencia. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la tristeza para arrepentimiento. ¿Tú y yo podemos provocar tristeza en nuestros hijos? Sí. Pero esa tristeza está guiándoles al arrepentimiento. Cuando la obra es carnal, solo produce tristeza. Y sí, hay un momento en que podemos infligir mucha tristeza en nuestros hijos.
Este es tu juguete favorito, pues mira, me lo llevo y no te lo voy a dar porque eres un berrinchudo y no te lo mereces. Y ¡pum! Está totalmente adolorido, está contristado. ¿Pero hay arrepentimiento? Dice Pablo, me gozo de que hayan sido contristados, pero no solo porque fueron contristados, sino que fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. No según yo, no según mis fuerzas, sino según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo saber si cuando hago algo con mis hijos en verdad es la tristeza que los lleva al arrepentimiento o nomás es tristeza que puede lastimar su corazón de tal manera que ya no va a confiar en mí incluso? Fíjate lo que dice el versículo 11. Ese es el resultado cuando hay la tristeza que viene según Dios y no según mis fuerzas. Verso 11, capítulo 7, verso 11. He aquí esto mismo que habíais sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud es disposición. Cuando produces tristeza en tus hijos, ¿tienen solicitud, disposición de decir, ok, perdóname, papá, dime qué tengo que hacer, qué fue lo que hice mal? ¿Hay solicitud? ¿O su corazón se endurece? ¿Sabes qué? Ok, entonces van a ser 2 varas y el muñeco. Y otra vez más duro, pues 3 varas de las fuertes. ¿Produce solicitud en ellos o no? ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? Otros traducen esta palabra defensa como anhelo de restaurar, anhelo de restauración. ¿Qué indignación? ¿Se indignan con su pecado? ¿Nunca te ha pasado esto? Y hablo a adultos el día de hoy, que hemos creído en el Evangelio. ¿Te acuerdas cuando Dios te mostró tu naturaleza? ¿O cuando constantemente logra mostrarte tu naturaleza? Nunca Dios te habla de tal manera que dices, qué tonto, qué bruto que soy. ¿Cómo hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué actué así? O sea, ¿en qué cabeza cabe que nunca te has indignado contra ti por tu pecado? Esa es la tristeza que viene de Dios. Cuando disciplino a mis hijos, ¿lo estoy haciendo en mis fuerzas o según Dios? Porque según Dios produce esto, una indignación por su pecado. Dice después, ¿qué temor? ¿Temen ellos el volver a pecar? ¿O te temen a ti por la fuerza que puedes ejercer sobre ellos solo porque eres más grande? El temor de Dios es el resultado de una disciplina que viene según Dios. Qué ardiente afecto. ¿Te quieren más tus hijos después de un tiempo de disciplina? ¿O tienes que salir del cuarto porque su corazón está cerrado y ya no sé qué decirte? ¿Qué celo? ¿Anhelan verte? ¿Qué vindicación? Vindicación es anhelo de justicia. ¿En su corazón hay anhelo de justicia? Ok. Eso produce el arrepentimiento que viene como resultado de la tristeza que es según Dios. El miedo, la recompensa barata y la vergüenza que a veces queremos infligir a nuestros hijos no produce estas cosas. Es el resultado de nuestros esfuerzos. Y tenemos que, tú y yo, entender que para esta tarea somos incapaces. O sea, Dios el día de hoy tiene que hablarnos de tal manera que tiene que producir tristeza en nuestro corazón por lo que hemos vivido y hemos hecho. No sé tú, cuando Benjamín terminó de hablar, yo decía, Señor, o sea, que se acabe todo, déjame irme a mi casa, quiero llorar y pedirte perdón por lo que he estado haciendo. ¿Hay tristeza en tu corazón? Si es la tristeza según Dios,
Deja que obre el arrepentimiento. Deja que obre el arrepentimiento y entiendas que no somos capaces. El problema de nuestros hijos no son nuestros hijos. La mayor parte de las veces, el problema entre nuestros hijos y nosotros somos nosotros. Yo no estoy cumpliendo mi tarea, guiarles a Cristo. Ellos tienen su responsabilidad y sus cosas y sus problemas, sí. Pero déjame decírtelo hoy, eso se lo van a enseñar en Club Semilla y se lo vas a enseñar tú en sus tiempos devocionales. El día de hoy no pienses en, yo vine para que me digan cómo mis hijos por fin van a poder cuadrarse. Haremos algún día una conferencia para homeschoolers, pero esto es para los papás. Y Dios quiere mostrarnos el día de hoy que somos incapaces. Y cuando entendamos nuestra incapacidad, entonces vamos a poder preguntarnos con sinceridad, ¿y ahora qué? Ok, ya entendí. Porque si no lo entiendes vas a decir, ok, ya lo entendí, entonces dime qué tengo que hacer para poder librar eso. No, pues si piensas que puedes hacer algo, no has entendido que eres incapaz. Entonces no se trata de lo que yo tenga que hacer, no tengo que tener un manual, un método, porque ya vimos que esas cosas no funcionan. Ok, pero entonces algo tiene que haber, ¿no? O sea, algo, porque si no, pues ahorita peguémonos un tiro todos y ya. Pero tiene que haber algo. Sí hay algo. La gracia de Dios. Y se revela de muchas maneras. Quisiera simplemente ver 3 pasajes el día de hoy para ver esto. El primero está en Josué. Acompáñame a Josué, por favor. Capítulo 5. Y creo que este pasaje nos puede mostrar un poco lo que Dios quiere hacer. Dice Josué 5, versículo 13. El contexto es que el pueblo de Israel acaba de, Moisés murió, Josué está ahora al mando del ejército y Dios los llama a la tierra prometida y Dios los introduce a la tierra prometida. Y la primera ciudad que tienen que conquistar es la gran ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada. Cuando pienses en una ciudad amurallada, no pienses en un muro como tú y yo tenemos un muro en la casa, ¿no? De un tabique. No, un muro era una construcción ancha, grande, un muro, es decir, imagina un muro como una carretera o una calle de 3, 4 carriles. Ese es el tamaño, el ancho del muro. Tan ancho que puede caber una casa sobre el muro, ¿no? Rahab tenía su casa sobre el muro. Un ejército entero cabía sobre el muro. Entonces es una ciudad grande, es una ciudad poderosa, bien defendida. Y tienes un pueblo que viene del desierto, que sus actividades eran recoger maná y cazar codornices y recoger el tabernáculo, moverse y volverlo a armar el tabernáculo. No están entrenados, no están, o sea, no es algo que están planeando desde hace años, no. Es Josué y los israelitas. Acaban de ser circuncidados. Y entonces, verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, una noche antes de empezar la batalla, probablemente sale fuera del campamento, está meditando, pensando cómo vamos a hacer para conquistar la ciudad, y de pronto ve a un hombre o ve a una persona con una espada desenvainada en la mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Probablemente con la espada lista para sacar. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y muchas veces en la tarea de la educación de mis hijos, yo le pregunto a Dios: Señor, o sea, ¿estás del lado de ellos o estás de mi lado? Porque deberías estar ayudándome, transformando sus corazones, haciendo lo que, o sea,
¿de qué lado estás, Señor? Verso 14, él respondió, no. Me encanta eso, ¿no? Señor, ¿eres de los de la derecha o los de la izquierda? No. ¿No qué? ¿No eres de la derecha o no eres de la izquierda? No. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Sabes qué? Yo estoy de un lado muy superior al tuyo o al de él. Yo estoy del lado de Dios. ¿Te acuerdas que decía Lenin, me parece? No es mi tarea, son las obras de antemano que Dios preparó de antemano en las que tengo que andar. Es su obra, es su tarea, es lo que Él quiere hacer. No se trata de, Señor, ayúdame, mira lo que yo estoy. O sea, no es mi ejército, no es su ejército. Dios está del lado de Dios. Más bien yo debo alinearme, no Él a mí. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y el calzado en aquella cultura es algo muy significativo. Incluso en la ley hablaba de que el calzado representa la propiedad, ¿no? Cuando se hacía un intercambio se daba un calzado en señal de que hay propiedad que está ahí. Es decir, el calzado para nosotros es un zapato ya. En aquella época tenía un simbolismo mucho más profundo. Y cuando Dios, o sea Jesús que está ahí, Dios mismo revelado, porque Josué adora, si no fuese digno de adoración, pues no sería Dios. Entonces le dice: quítate el calzado. Es como, ok, date cuenta, tú no eres dueño. Tú no eres dueño. Esta tierra es tierra santa. Es tierra santa. Y Josué se quita los calzados y reconoce, pues, ok, no es mi ejército, no es mi pueblo, no es mi nación, no es mi mundo. La tierra es santa, es tuya. Es tuya. Y qué importante que yo pueda reconocer que los hijos que tengo no son míos, son del Señor. Ni yo soy mío. Dios me compró para bendecir a mis hijos, haciendo que ellos puedan conocerle. Pero otra vez, no soy capaz, Señor. Y la estrategia no la voy a leer, pero tú conoces la historia de Jericó. Dios le dice a Josué: mira, toma a los sacerdotes. ¿Los sacerdotes, Señor? Sí, los sacerdotes. Pero pues dicen, no, pastor sin panza no da confianza. Entonces los sacerdotes igual, o sea, no son aptos para la guerra, ¿no? Pues sí, toma a los sacerdotes que lleven el arca. ¿El arca, Señor? Sí, que lleven el arca. Pero, bueno, ok. Bueno, tomas los sacerdotes, tomas el arca y el pueblo detrás de él, y todos calladitos, sin decir nada, y le van a dar una vuelta a Jericó y se regresan al campamento sin hablar. ¿Ok? ¿Y cómo para qué? Y Dios no le dice nada. Y lo vas a hacer así por 7 días, y el séptimo día va a pasar algo. Sí, le das 7 vueltas. Y yo siempre he pensado que, pues mientras vas otra vez, piensa en la ciudad y vas dando la vuelta, todos calladitos, debe haber algún punto débil que Dios quiere que miremos. ¿Dónde estará ese punto débil? O a lo mejor, pues somos mucha gente, a lo mejor las vibraciones de nuestros pasos van a hacer que algo pase con el muro. Entonces vamos a caminar más fuerte para que pase, y no pasa nada, y al día siguiente no pasa nada. Y a veces Dios te quiere mostrar eso. O sea, puedes caminar alrededor de tus hijos todo lo que quieras. No es la velocidad de tus pasos, no es el peso de tus pasos. No hay un punto débil por donde tú puedas llegar a su corazón y atacarles. A veces su corazón parece una ciudad completamente cerrada y amurallada, y no habrá cómo conquistarla en tus fuerzas.
Al último momento, después de la última vuelta, Dios dice: toquen los cuernos de carnero. No las trompetas que eran para la batalla, sino los cuernos de carnero, que eran para reunir al pueblo. Y griten. Y los muros cayeron. ¿Cuántas veces tú y yo lo que necesitamos es obedecer lo que Dios nos pide? Obedece lo que Dios te pide. Te pide que pases tiempo con la palabra, con tu hijo. Sí, pero no pasa nada, ya lo hemos intentado 6 días. A veces Dios le dijo a Josué: una vez cada día, y el séptimo día 7 veces. Pero puede ser que Dios te diga: una vez cada día por 7 años, y los últimos 10 años 7 veces por día. Es el Señor, Él decide cuándo, Él decide cómo, Él decide en qué momento. Solamente obedece. Dios conoce mi incapacidad. Por tanto, cuando Él me da una orden, Él me dará la capacidad para llevar a cabo su propósito. En Marcos 3 hay una historia. Hay un hombre que tiene una mano seca. Y están todos los fariseos y los religiosos pensando, lo pusieron ahí como trampa, a ver si lo sana en sábado. Y este hombre con la mano seca está ahí y Jesús le dice: ponte en medio. Y a lo mejor este hombre pudo haber dicho: híjole, lo último que quiero es estar en el centro de atención. O sea, mi defecto físico es muy grande, yo siempre me siento atrás para que no me vean, para que me pongan en el centro. Me va a avergonzar el Señor Jesús. Pero no hace eso, sino que le dice: ponte en el centro, y se pone en el centro y obedece. Eso puedo hacer, no puedo hacer nada más, pero eso puedo. Y Jesús le dice: estira tu mano. Y pudo haber dicho: ay, Señor, o sea, justo es eso lo que no puedo. O sea, si pudiera estirar mi mano, no habría problema. Pero pues pídeme que estire el pie, que mueva la cabeza. Pero justo lo que no puedo hacer es lo que me estás pidiendo. Y pudo haberle dicho eso, pero en vez de eso le dice: ok. Y dice que al estirar la mano le fue restaurada. ¿Qué cosas te ha pedido Dios? Y dices: es que no puedo, no voy a poder, no puedo. Y Dios dice: solo obedece. Solo obedece, depende de mí. Tú eres incapaz, pero yo no, depende de mí. Es por gracia. Es por gracia. Acompáñame a Éxodo capítulo 6, por favor. En este pasaje hay 7 promesas que Dios da y que creo que pueden hacer eco en nuestra vida el día de hoy de una manera muy clara. En Éxodo 6 estamos un poco antes del pasaje que vimos con Benjamín. En Éxodo 6 Moisés regresó a Egipto después de haber estado 40 años en el desierto. Regresa con la tarea que Dios le había dado de que él iba a usarle para liberar a su pueblo. Ya habló con Faraón y Faraón dijo: ok, ¿saben qué? Vamos a darle ahora a los judíos la misma tarea de los mismos ladrillos, pero que ellos vayan a buscar la paja. O sea, se complica la cosa cada vez más. Y Faraón está con el corazón endurecido y el pueblo está temeroso, pues porque el primer intento de Moisés fue terrible, les fue peor, las cosas se descompusieron más. ¿Nunca te ha pasado eso? Que dices: bueno, ahora sí, vamos a empezar los devocionales puntualitos, temprano por la mañana, y estas cosas van a mejorar, ¿no? Y haces devocional, crisis, auxilio, crisis. Debería mejorar, pero no mejora. Y entonces, Éxodo 6, versículo 6, del 1 al 5, lee en tu casa, es lo que Dios le dice a Moisés. Pero del 6 en adelante es lo que Dios le dice al pueblo. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: número 1, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y la primera promesa que Dios hace es: yo los voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto. ¿Te fijaste cómo comenzó?
Dios pone su nombre, yo Jehová. O sea, está poniendo su marca, su honra por delante. Yo les voy a hacer dejar las tareas pesadas de Egipto. Y eso es bueno. Y Dios promete ese reposo. Pero ¿estás de acuerdo que podrías, ya no voy a ser esclavo de este hombre que me maltrata, voy a ser esclavo de este otro hombre que me trata mejor? Ya no son tareas tan pesadas, pero sigo siendo ¿qué cosa? Esclavo. Bueno, Dios hizo una primera promesa: no más estas tareas, estas cargas pesadas. Versículo, ahí mismo en el versículo 6, os libraré de su servidumbre. O sea, no solo, ya no vas a hacer tareas pesadas, sino que ahora además vas a ser libre. Y Dios promete esta libertad para nosotros. No solo ya no trabajar bajo la esclavitud de Egipto, sino ahora ser libre. Y no solo ser libre, fíjate lo que dice después: y os redimiré, número 3, redención, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y sí, brazo extendido tal vez hace referencia a la fuerza, no es una simbología que voy a poner mi brazo fuerte para redimirles. Pero la frase brazo extendido a mí siempre me recuerda a esto. O sea, yo los voy a redimir así, en la cruz. Y Dios pagó nuestra redención y compró nuestra vida. Y luego dice: y os tomaré por mi pueblo. O sea, Dios dice: te voy a hacer mi pueblo. Dios nos quiere adoptar. Ya no ser una criatura de Dios, sino un hijo de Dios. Y tú haces homeschool. O sea, sabes que hay una diferencia entre tus hijos y otros hijos. Y Dios dice: yo te voy a hacer mi pueblo y voy a ser tu Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Sabes qué otra cosa promete? No solo hacerte su pueblo, sino además dice: me vas a conocer. Vas a saber que yo soy el que está haciendo estas cosas. Y Dios quiere revelarse a nuestra vida, quiere mostrarse. ¿Alguna vez has querido conocer a alguien famoso? Ay, si yo quisiera conocer a alguien, ¿no? Y quisiera toparme y conocer a fulanito, sutanito. Y Dios dice: vas a ser mi pueblo y me vas a conocer. Y Dios quiere revelarse. Y luego dice, verso 8: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo los voy a meter. Yo les voy a dar dirección. Yo les voy a decir por dónde. Yo les voy a decir cómo. Yo voy a traer. O sea, nos da reposo, liberación, redención, adopción, revelación, dirección. ¿Cuánto de esto tú y yo necesitamos? ¿Cuánto de esto tú y yo anhelamos? Pero Dios dijo: yo lo voy a hacer. No lo está poniendo en venta. A ver, el que haga más flexiones, el que haga más sentadillas, el que se sepa más versículos, el que tenga más días en su devocional. Dios no está diciendo: lo estoy poniendo a la venta o voy a hacer un remate, a ver cuánto ofrecen. A ver, no. Dios dice: yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es por gracia y porque soy incapaz. Yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar dirección. Y al final dice: y te voy a dar esta tierra por heredad. Te voy a dar una herencia. Y ahí ves tus hijos, ¿no? ¿Por mérito? Si fuera por mérito, Dios no me dejaría tener ni mosquitos. Pero Dios me dio una herencia. ¿Y sabes cómo termina este pasaje? Dios lo firma: yo, Jehová, yo lo haré. Y cuánto anhelo esto también para mis hijos.
que Dios haga esto y Dios les dé reposo y liberación a mis hijos, y redención, y adopción, y revelación, y dirección, y herencia. Y a veces tú y yo pensamos, por lo menos yo pienso, híjole, pero es que Señor, soy muy necio. O sea, entiendo, tú dices que tú lo vas a hacer, pero ¿sabes con quién te estás metiendo? Soy terriblemente necio. Y mis hijos, híjole, ¿cómo ponerles esta promesa a mis hijos? Porque ellos también son necios y no escuchan. Si no me escuchan a mí, ¿cómo te van a escuchar a ti? No sé si, ok, Iber, no sé de todos modos si tengo esperanza o no, porque no sé si califico. Fíjate lo que dice el versículo que sigue. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Qué dice después? Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No podían oírlo, no podían entenderlo, les sonaba. ¿Alguna vez viste la caricatura de Charlie Brown cuando hablaba el maestro? Y Dios lo hizo, de todos modos. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y el día de hoy Dios quiere que nos quede bien claro eso. Somos incapaces, pero Él no, Él es capaz. Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos, admirable, innombrable, invicto. Él es el Señor y Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dejemos de tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Comencemos a obedecer por su gracia las cosas que por misericordia Él nos ha dicho. Y a lo mejor tú dices, sí, pero ¿y todo lo que destrocé? Mis hijos ya son adolescentes y los he tratado con miedo, con recompensa y con vergüenza los últimos 15 años. ¿Qué hago? Ok, Dios me perdona. ¿Me perdonarán mis hijos? ¿Qué hago? Acompáñame a Joel, por favor, y vamos a terminar ahí. En Semilla Querétaro estamos estudiando Joel justamente en este tiempo y esta semana pasamos por acá. Joel habla de un tiempo en el que a Israel llegó una bandada, una plaga de langostas. Una plaga de langostas que se han comido todo. Se comieron todas las plantas, las vides, las higueras, la cosecha, el trigo, se comieron absolutamente todo. Y en una ciudad, en una población, en una nación como esa en ese tiempo, eso es la ruina total. Es decir, no hay fábricas, bueno, pues me voy a ir a la fábrica a trabajar en la fábrica de tal o a la fábrica de cual. No, se arruinó todo eso, se comieron el pasto. No hay pasto, pues se murieron los animales, no hay animales o sea, todo está tan destruido que incluso no hay para presentar la adoración en el templo de Dios. No hay para los sacrificios, no se puede hacer vino para la libación. La adoración en el templo está parada, está detenida. Y no sé si tú ya has llegado a ese tiempo, el que tú dices, en verdad todo ya está devastado en casa. Ya ni ganas de orar, ni de leer, adorar, ¿qué es eso? O sea, todo está devastado y por lo que entiendo ha sido porque he estado actuando neciamente y tontamente. ¿Qué hago? Arrepiéntete. Su mano está extendida todavía. Y Joel dice al pueblo, arrepiéntanse, rasguen capítulo 2. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, ¿no?, en medio de esta plaga tan desastrosa, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Deja que haya tristeza de esta según Dios que puede moverte a ese arrepentimiento.
Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque si no te va a ir peor. Y una plaga seguirá a otra plaga, y maldición tras maldición, y golpe tras golpe. ¿Eso dice? No. ¿Por qué me voy a convertir al Señor? Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Necesitarán decirnos más para que volvamos nuestro corazón al Señor? Fíjate, bríncate por favor al versículo 21. Dios dice, voy a restaurar. Tierra, no temas, ¿no? La tierra está devastada, ¿no? La cosecha, los cultivos, todo está devastado. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Obviamente Dios sabe que la tierra es inanimada, pero es una manera de expresarlo, ¿no? Tierra, vendrán cosechas nuevas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán frutos. Y alguna vez a lo mejor te has sentido así, bueno, pues los que están empezando homeschool, qué padre, ¿no? Que pues ya les explicaron, les avisaron. Los que están empezando homeschool, que tienen niños chiquitos, pues qué bonito el panorama, pero o sea, ¿yo qué hago? Ya destruí mi relación con mis hijos, ya destruí mi relación con mi esposa, ya rompí todo, ya las langostas están en toda la casa. Fíjate lo que dice, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Todavía, o sea, si estás acá, todavía tus hijos están en casa. Vino la lluvia temprana y así va a venir la lluvia tardía. Las dos lluvias que se necesitaban para la cosecha. Va a llegar en el tiempo necesario la lluvia. Las eras, que es donde se llevaba el trigo ya cosechado para limpiarlo, las eras se llenarán de trigo. Los lagares donde se llevaba la uva cosechada para hacer vino rebosarán de mosto, de vino y aceite. Verso 25, subráyalo en tu Biblia. Y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, tal vez son tipos de langosta o etapas en la evolución de la langosta. Y Dios dice, voy a restituir los años. Esa frase es extraña porque uno diría, voy a restituir la cosecha. Pero Dios no dice, voy a restituir la cosecha. Voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. O sea, los años perdidos con tus hijos, Dios dice, yo los voy a restituir. Porque dice que este fue su ejército que Él envió contra nosotros. Era entonces Dios tratando de disciplinarme, llamando mi atención, porque Dios al que ama disciplina. Entonces Dios está buscándome. A pesar de mi rebelión, a pesar de mi rebeldía, a pesar de que sí, yo soy necio y he destrozado todo, Dios ha salido a buscarme. Y Dios en su misericordia ha roto todo cuanto he tocado, para que el día de hoy voltee a ver y pueda ver que su gracia no se ha apartado. Su misericordia se sigue renovando día con día. Y los años perdidos, Él los va a restituir, como si no hubieran pasado. Las relaciones se pueden volver a armar. Los corazones, Él hace nuevas todas las cosas. La esperanza está siempre presente, no en mis manos, sino en sus manos. Él extendió sus manos para redimirnos. Por su sangre
tú y yo el día de hoy somos aceptados delante de Él. Entonces, ¿qué? ¿Quién es capaz para esto? Señor, yo ni para arrepentirme. Y Dios dice, exacto. Entonces agacha la cabeza conmigo. Vamos a orar. Señor, perdóname por los años en los que yo he golpeado y maltratado el corazón de mis hijos y de mi familia. Perdóname porque he querido en mi orgullo llevar las riendas con mi capacidad y solo he devastado la tierra que tú me diste. Señor, necesito ayuda para arrepentirme. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí, Señor. Revélame mi pecado y revélame tu gracia. Extiende tu mano. Separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Transforma mi vida, no mis métodos nada más, sino mi corazón, la manera en la que yo vivo en casa, con mi familia, con los míos, que en realidad, Señor, son tuyos. Haz tu obra en mí. Y pon también delante de mí, Señor, la esperanza de que tú vas a restituir todo cuanto ha sido roto por el pecado, solo porque eres bueno y porque eres poderoso para hacerlo. Glorifícate, Señor, en este pecador que tú has amado y has comprado para tu gloria. Glorifícate, Señor, que mis hijos desde hoy en la tarde puedan ver que algo sucedió, que puedan ser impactados, no por mí, sino por tu amor, a través de este instrumento que tú has puesto a su lado para guiarles a ti. Que tú tengas toda la gloria y toda la honra, Señor, porque así debe ser, porque así es. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, aquel que caminó a la cruz, despreciando el oprobio, puesto, Señor, el gozo delante de Él, que tú habrías de glorificarte en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.